Que veo a Sol, Roger también, el hermano Javier, Adrián, a ver dónde está por acá, Adrián, está por aquí. Ya vamos a pasar en la lista. Javier está aquí, eh, Sol también, Adrián, ¿no? Y Roger. Bueno, esperemos que entre también Gabriela o Solín y ¿qué más? Ujú. Julio también, ¿no? Julio que siempre está con nosotros. Muy bien, vamos a hablar acerca del libro de Números hoy día y voy a dejar esto por un lado y vamos a iniciar con una palabra de oración. Voy a pedir que Sol nos guíe. Ya Por tenemos supuesto. nosotros esta clase muy especial, ¿no? Tenemos Sol en la noche, mira, imagínense. Sí, ya Sol, adelante. Ya pasó. Señor Jesús, te damos gracias por este día, papá. Gracias por todo lo que tú nos das, porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas estar dirigiendo la clase de hoy y puedas ayudarnos a aprender mucho más, Jesús. Ayúdanos a poder recibir toda esta clase en nuestro corazón y guardarla en nuestros conocimientos también para ponerla en práctica. Gracias Jesús por el seminario, por nuestros profesores, por nuestros compañeros. En el nombre de Jesús bendecimos esta clase, oramos amén y amén. Amén, amén. Muy bien. Gracias al Señor por una oportunidad. Creo que alguien más ha entrado, me parece. A ver, vamos a ver si está bien. Sol, Adrián, Javier, Oyer. No, bueno, sí, no, tengo a 7 aquí. Lo quito dos, tres. Hay dos. La misión y el pastor Timoteo. Bueno, conmigo son tres, cuatro alumnos y tres alumnos oficiales. Bueno, ya ingresarán los demás también. Vamos entonces a ir al libro de números. Hoy día nos toca hablar acerca de números, ¿no? El libro de Bemidbar. Bemidbar. ¿Qué nos dirá el libro? Vamos a ver. Este no es el papel. La presentación es otra. Vamos a ir por acá. Acá está. Ahora sí. Disculpe que no, este, el lapso que hubo, una equivocación, y ahora está. Este es el PowerPoint de hoy día. El libro de números. Re Mikbar, ahí está arriba, fíjense, con las letras en hebreo, o sea, es decir, la palabra en hebreo, ¿ya? Y la pronunciación, y por supuesto ahí está también las palabras, las letras en hebreo, ¿no? Be Mikbar. Si alguno se acuerda, esta palabra, ¿cómo lo ponemos? A ver, ¿alguien se acuerda de la letra que está aquí, que estoy señalando? La flecha está indicando acá, esta letra. ¿De acuerdo? Esta primera letra, ¿no? Ya saben que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Aquí entonces, ¿cuál es esta primera letra? Si tiene sonido de B, ¿cómo se llamará esa letra? ¿De acuerdo? Para los que llevaron hebreo no se acuerdan mucho, ¿no? Esa es la palabra, es la letra Bet. Bet, ¿ya? Bet. Ahora, esta palabra aquí, o esta letra, perdón,
La S, profesor, la T. No, esta de aquí, sí, fíjense bien, las consonantes que aparecen aquí son las que van a aparecer acá, ¿no? Acá es la B, la M, la D, después la B otra vez y la R, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo se llaman en hebreo, no? ¿No? La B, la M, la D, la B y la R. Eso de acá, ¿no? B, M, D, B, R. Este es B. Ya. Y esta M, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? A ver, relaciónenlo. ¿Alguien sabe cómo se dice hombres en plural en inglés? Men, profesor, la M. Ajá, M. la M, esta es la men, ¿no? La men. Men. Muy bien, muy bien. Ya, he usado lo que se llama eh, eh, ¿cómo le llaman esto? Eh, usando la memoria, ¿no? Pero ahorita, bueno, me olvido el nombre de ese sistema, ¿no? Que se aplica con comparaciones, ¿no? Ya. Eh, Mnemotecnia, ahí está, mnemotecnia, ¿no? La mnemotecnia, o sea, relacioné la palabra hombres en inglés, la palabra hombres en inglés, o sea, el plural de hombres, men, ¿no? Esta letra se llama men. Ahora, esta de aquí, que es la de en hebreo, ¿cómo se llama? Dale. Ajá, dale, muy bien, ya va, segunda sola. Ah, ya. Esta es la que se repite, ¿no? ¿No? Este es igual a esta, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál profesor? ¿La B? B, B. La B, claro, porque acá hay B, acá es B, ¿no? Ujú. Y esta de aquí, la R en hebreo, ¿cómo se llama? Solita nomás, ¿no? Y apunto eso, ¿no? Sí, está solita. ¿Cómo se llama? B, B. Es R. ¿Cómo se llama en hebreo? ¿Se acuerdan que Re, 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 Resh, muy res, bien, re. qué bueno, qué bueno. Por ahí se acordó. Está bien. Bueno, Javier, también te Res. sentía. Por ahí. Sí, bueno, se acordó Sol, qué bien, interesante. Al comienzo parecía que no, ¿no? Dije, uy, ahora parece que no se van a recordar. Sí, sí se recordó, qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si eso es verdad que las mujeres son mejores para el idioma, no sé, pero lo ha hecho Sol. No sé cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho. No, no digo que cómo hacerlo. No, hay que Bet es darle. Bet, ¿no? Pastor, es Bet, la última, ¿no? Bet. La última, esta de aquí, es la R, que es la ROA. Ah, ya, ya. La res, como dijo yo, ¿no? Res. Rech. Entonces, este es Bet, Men, Dalek, Bet y Res. ¿Ya? Ahora, en cuanto a vocales, esta es la vocal. ¿Cómo se llaman esos dos puntitos? Que no tenían sonido, ¿se acuerdan? Pero acá en este caso sí se pronuncia, se pronuncia como E. Sh, sh, ¿de acuerdo? Shiva, ¿no? Shiva, ¿no? Ya, muy bien. Shiva, Shiva y Shiva. Este puntito solo abajo, ¿cómo se llama? Tiene el sonido de I, ¿no? Ese puntito abajo. Ese es la gire, ¿no? Gire. Otra vez estos dos puntitos, ¿cómo se llama? Lo dijo el hermano Javier, ¿no? ¿Cómo dijo el hermano? ¿Cómo era? A ver, Bet, Bet. Esta no, 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 la vocal. Estos dos puntitos masoréticos. Más foréticos, ¿no? Sí, sí, esto
Usted lo pronunció acá. Shiva, ¿no? Shiva, sí. Shiva. Shiva, no, usted dice Shiva, no. Shiva es el dios de la India. De Shiva. la India. Ya, Shiva. este es Shiva. Ahí Shiva. Shiva. Shiva, ¿no? Shiva, Shiva. Ya, ya. Y esa rayita de abajo, esta rayita aquí abajo, que tiene sonido de A, ¿cómo se llama? Son como E, suena pasó como E. No, este suena como A. Este Ah, como suena A, ¿no? bar, ¿no? Bar. Ah, como A, ¿no? Como A. ¿Cómo se llama eso? Esta vocal monosolética es el valor de A. Hay varios valores de A en hebreo, pero esta, por ejemplo, tiene un nombre. A ver, ¿cómo lo relacionamos? Algunos le llaman a las piernas, ¿no? Le llaman con un sonido parecido a esa letra, ¿no? O también a los amigos le llaman así, ¿no? Él es mi pa. Pata, ¿Ah? ¿Ahí se acuerdan? Bien, es el pataj, ¿no? pata, ¿no? Pataj, ¿no? Entonces, Eshba, Hirek, Eshba, Pata. Pataj, ¿no? Y los puntitos que aparecen en el lavado, ¿qué cosas son? ¿Cómo se Ese llama? puntito es lo que llamamos el aguesh forte, ¿no? Que hace que el sonido sea más fuerte en la letra, ¿no? O un sonido más duro, no tanto fuerte, sino un sonido más duro, ¿no? Por ejemplo, la kaf. La kaf que es sin puntito, suena como J, pero si le pones el puntito, suena como K, ¿no? Sonido más fuerte. O sonido más duro, digo, no fuerte, sino sonido más duro. Entonces, esta de acá, si no le pones el puntito, suena como una V. Pero le pones el puntito, entonces es V tipo labial, ¿no? ¿No? Que de paso ya no existe en castellano se ve labial y B chica, ¿no? Antes se decíamos así, ¿no? La que llamamos B labial se llama B nada más, ¿ya? Y la B chica, la que llamamos B chica, es V, ese es su nombre, ¿no? En castellano. Bueno, ahí está, B migbar, ¿no? El B migbar, que no significa números por si acaso, ¿no? Porque números no, Bemigbar no significa números. Ese es el nombre que le han puesto en hebreo. ¿Ya? Vamos a ver el por qué. Ahora, aquí está. El nombre hebreo es Bemigbar, ¿no? ¿Qué significa Bemigbar? En el desierto, ¿no? En el desierto. ¿Ya? Migbar es desierto. Re es la conjunción en, ¿no? Y se le pone el artículo también, en el desierto. Este nombre es el más correcto, pues relata la historia de Israel en el desierto de Sinaí y es la continuación natural del libro de Levítico, por tener carácter legislativo y estadístico. Ese es el sentido que tiene este libro también, ¿no? El nombre de números viene de la Septuaginta. ¿Qué cosa es la Septuaginta? A ver, ¿de acuerdo? Sí, Eras, sí, es la Es traducción, la ¿no? traducción de 70 eruditos. ya, es la traducción al griego, ¿no es cierto? Mira, claro, por 70 eruditos, Estén eruditos. pero, por eso se llama 70, Septuaginta, ¿no? Pero simplemente es la versión traducida al griego, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Para ser más claro. El nombre número entonces deriva de la Septuaginta, ¿ya? Que el nombre es Arigmi, Arigmi, números es Arigmi, ¿no? Porque se toma en cuenta los relatos de los censos de los hijos de Israel. Aquí encontramos dos censos, ¿no?
el capítulo 1 y el capítulo 26. Y por otro lado, en el libro, en la narración, encontramos muchas cifras numéricas, ¿no? Y por eso los traductores vieron todo por conveniente poner ese nombre, ¿no? Números, o arigmi, que es la palabra arigmos. Arigmos es en singular, arigmi es plural, ¿no? Es contrario a nosotros, ¿no? Nosotros, bueno, no todas, pero la mayoría de terminaciones de las palabras terminadas en S son plurales, ¿no? Entonces, en el griego, las palabras que terminan en i o in, ¿no? Son plurales. Y las que terminan en os son singulares. Estas cifras numéricas que consigna con minuciosidad son, aquí hay varias, ¿no? Y hay que anotarlos. La elaboración del primer censo, esa es la primera. Luego, capítulo 1, ¿no? La cuenta precisa de los jefes de las tribus, ese es el capítulo 7. El número de las poblaciones y libaciones necesarias, capítulo 13. La cuenta de la cantidad de hombres sublevados, capítulo 16, versículo 2. El segundo censo, ¿no? Capítulo 26. El número de cabezas de ganado que se han destinado para el sacrificio ritual está en el capítulo 28 y 29. La cantidad del botín y su reparto exacto, capítulo 31, ¿no? Las dimensiones del territorio, ¿no? Capítulo 35, ¿ya? Incluso recuento minucioso de las leyes y los relatos contados, ¿no? Entonces, hay una serie de cuentas, ¿no? Que aparecen en este libro, por eso que le pusieron la palabra o el nombre números. Ahora, el carácter del libro, porque uno puede decir, ¿cómo los libros tienen carácter? Bueno, es que este libro es un libro sagrado, ¿no? Viene de Dios. Entonces, el carácter, ¿no? Es la característica, ¿no? La forma en que se presenta el libro y las cualidades que encontramos ahí, ¿no? Características como cuando sabemos que cada persona, cada hermano, tiene su propia característica. Y ustedes habrán notado también el asunto en este seminario, en el bimestre, y por supuesto, cada clase, en cada curso, ustedes tienen su profesor. Pero cada profesor tiene sus propias características, sus propias cualidades, su eh, forma de dar la clase, ¿no? Las técnicas, modalidades, estrategias, métodos que utiliza para enseñar, ¿no? Eso es lo que caracteriza entonces al profesor, ¿no? De otro profesor, ¿no? Entonces, puede usted sopesar eso. No tanto estamos hablando si quién es mejor o quién no es mejor, no, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando del hecho de la enseñanza, cómo muestra el profesor, ¿no? Sus características, su carácter, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de explicar. No es el carácter como persona, por si acaso, a veces confundimos nosotros esos detalles, ¿no? Porque como personas no sabemos cuántos profesores hemos tenido, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Y excelentes profesores, pero como personas no lo eran tan buenas, ¿no? O de repente eran medianas, o que le faltaba algo. Y hay otros profesores que no son muy buenos, pero que como personas eh, tienen su ética y su norma y todo lo demás, ¿no? Entonces eso es relativo en ese aspecto de quién es más o quién es mejor, de eso no estamos hablando, sino de las características que diferencian un profesor
de otro profesor, ¿no es cierto? Eso es evidente. O sea, algunos son más habladores, otros son menos habladores, o unos hablan mucho o redundan mucho, dan vueltas, o otros van al punto, ¿no? Otros sonríen, otros no sonríen, otros hacen broma, otros no hacen broma, otros tienen una seriedad, ¿no? Otros tratan de seguir el curso ya, o lo que tienen propuesto y, se ciñen a eso nada más, ¿no? Entonces hay diferencia, pues. Y acá en la Biblia también encontramos, ¿no? Números es diferente de Levítico y también de Génesis y de Deuteronomio, ¿no? Del Éxodo. Eh, Cada uno tiene su finalidad, ¿no? Y su característica. De esa perspectiva, entonces, vamos a mirar el carácter del libro de Números. Números es una miscelánea de 3 especies. 3 cosas básicamente que vamos a encontrar. Acontecimientos históricos de la peregrinación de Israel en el desierto, ¿no? Este es el libro que nos cuenta hechos históricos de la peregrinación de Israel en el desierto. Aquí lo llaman acontecimientos. Acontecimientos en el desierto. Lo otro que también muestra este libro es que las leyes para Israel de carácter permanente y las reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán, es decir, reglas que corresponden al tránsito en el desierto, ¿no? Cómo cuidar la vida, cómo, usted sabe, en el desierto hay mucho peligro. Entonces, este libro fue indicando esos aspectos de cómo ordenarse para que evitar alguna tragedia, algún dolor, ¿no? O alguna enfermedad. Lo tercero de esta característica es que la historia y las leyes que van mezcladas por partes, historia y ley a la vez, ¿ya? Y están en iguales condiciones, digamos, casi con iguales en extensión. Las exigencias de las situaciones vividas daban origen a nuevas leyes, así que se considera que el número está enfocado hacia los aspectos de servicio y de conducta. Este libro, ¿no? Aquí vemos las enseñanzas de Dios que están en los libros de Éxodo, Levítico y en Números, ¿no? Y vemos a Israel aprendiéndolos, ¿no? Entonces, todas las normas o las enseñanzas que hay en el Pentateuco están resumidas aquí en estas 3 secciones: Éxodo, Levítico y Números, ¿ya? ¿Por qué no aparece Génesis? Génesis es otra conformación, en todo caso, ¿no? Que tiene que ver con los orígenes, las generaciones y todo lo que ocurrió al hombre y de la relación de Dios con el hombre, ¿no? En cambio, acá está hablando de acontecimientos que tienen que ver con la liberación del pueblo y de todo ese recorrido, pues ahí está, Éxodo, Levítico y Números. Confluyen, ¿no? Están casi coiguales, de alguna manera, a la hora de evaluar. Muy bien. Ahora, vamos al contenido del libro. Números es uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia. ¿Por qué hablamos acerca de un libro que corresponde a la humanidad? Generalmente tenemos la tendencia a obviar a la humanidad y decir, bueno, este es asunto espiritual, ¿no? Y entonces, ¿por qué Números? Entonces, es un libro muy humano, muy triste en la Biblia. Por eso mismo, miren, porque muestra cómo los hebreos fracasaron en cumplir las ideas que Dios les había propuesto. Llegaron al lindero de la tierra prometida,
pero tenía la personalidad de un esclavo cobarde, ¿no? Y no tomaban su lugar, ¿no? Esclavos cobardes, dependientes e incapaces de hacer frente a las perspectivas de la lucha. La idea es que este pueblo tenía que ir a Canaán y tomarla y lucharla, sí, ¿no? Había una lucha y que Dios dijo que tenían que arrasar, ¿no? A todo pueblo ahí. Muy bien. Ahora, esto se entiende dentro del contexto de aquella época y también del propósito que Dios tenía para con Israel en ese momento, ¿no? Ya. Hoy hablar de una posesión de tierra, ¿no? Y ya no tiene el mismo sentido, ¿ya? No tiene el mismo sentido. No tiene ese sentido porque no estaría dentro del contexto de la revelación y del propósito de Dios. ¿Qué sentido tiene ahora tomar tierras? ¿No? Eso ya tiene otra connotación, ¿no? Entonces, para el propósito de la revelación, para el propósito digamos, de- del uso que Dios estaba dando a Israel, esto encajaba y encaja dentro de la Escritura, ¿ya? No lo saquemos de ahí para referenciar situaciones que están dándose hoy, en este tiempo. Lastimosamente, muchos utilizan la Biblia de esa manera, sacando textos por aquí y por allá para, para apoyar, ¿no? La intervención de uno o de otro, ¿no? O especialmente del Israel de ahora, ¿no? Nunca debemos hacer eso porque el texto no se manosea, no debería ser manoseado. Lastimosamente, la Biblia es manoseada y es puesta al gusto de la persona, ¿no? Y simplemente utilizando un texto fuera de contexto, saca para aquí, para allá y arma una idea, ¿no? Eso habría que analizarlo y estudiarlo para ver si eso concuerda con el sentido del mensaje dentro de ese libro y dentro de la escritura en general, ¿no? Bueno, en cuanto a Israel, perdieron la poca fe que habían tenido y quisieron volver a Egipto, ¿no? Porque extrañaban Egipto, ahí estaban más seguros, ellos tenían pues comida, tenían casa, tenían todo, aunque eran esclavos, ¿no? Aunque eran esclavos. Desde allí entonces Su zona de comenzaron confort. sus... Ah, sí, claro, es lo Su que zona de confort. hoy día se llama la zona de confort. Pero la zona de confort en realidad es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Ciertamente Israel sufría la presión en Egipto. No creo que lo pasaban bien tampoco, ¿eh? Eso no era verdad. Eran esclavos, trabajaban duro, estaban agotados siempre, ¿no? Y estaba con la cerviz ahí, ¿no? Cuando un pueblo se esclaviza, pierde su identidad, pierde su razón de ser, pierde su humanidad, ¿no? Y este libro trata de recuperar ese aspecto también, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? Hay que dejar el humanismo, dice, ¿no? O todo lo temporal o lo que somos, porque hay que negarnos, sí, hay que negarnos delante de Dios, sí, pero Dios también que se identifica con el humano, porque si no fuera así, no hubiera encarnado Dios. Dios se encarnó para identificarse con el ser humano, con el hombre, y para hacerse uno con el hombre. Dios haciéndose hombre, haciéndose humano. Ese es un mensaje que cuadra y que no permite de alguna manera entender por qué Dios hizo eso. Porque generalmente las culturas de aquellas épocas, en su religión, en su fe, estaban ellos diferenciados, ¿no? Dios está aquí, el hombre está aquí, ¿no? Y Dios no puede mezclarse con el hombre, y el hombre no puede llegar a Dios de por sí. Entonces tiene que ofrecer algo, y eso eran los
sacrificios, ¿no? Eso lo acercaba por lo menos, pero no lo acercaba, pero no los identificaba, no los hacía uno. Uno lo hacía el ídolo, ¿no? Porque en el ídolo se reflejaba todo la concepción del Dios que tenían, ¿no? Y entonces el ídolo pasaba a ser la imagen, ¿no? De ese oferente, ¿no? ¿No? Ya. Y entonces el oferente lo que reflejaba era la imagen de esa estatua o de esa figura que adoraba, ¿no? Entonces, la pérdida de identidad es terrible. Y ojo que en el Perú parece que hemos perdido esa identidad también, ¿no? Es una pena, pero ojalá que arreglemos esta situación. Hoy día estamos en una crisis bien terrible que esperamos se resuelva pronto, ¿no? El país está en una situación bastante grave y cobrar bastante. Creo que, no sé, es el momento, pero esperamos que... Yo veo la mano de Dios en esto, estoy viendo, ¿no? Que se está descubriendo muchas cosas y la gente engañada, ¿no? De todo lo que está pasando. Está saliendo a la luz muchas cosas. Esperamos que este, eh, las cosas vayan por el rumbo adecuado y no por donde querían llevarlo al país, ¿no? Eso hubiera sido fatal. En fin, vamos a ese aspecto. Discúlpeme que les haya puesto eso, pero que hay que hablar, porque también hay una decir. Israel había perdido su identidad, fíjense, ¿no? Habían perdido su identidad. Y estando en el desierto también, o sea, ellos no sabían. Moisés los había sacado, pero algunos estaban aburridos. ¿Qué estamos haciendo aquí en el desierto? ¿No? Y se acordaban de Egipto, no, allá estaba mejor, ¿no? Y creían, como algunos, ¿no? Su zona de confort, ¿no? Que zona de confort, eran esclavos. ¿Qué significa la zona de confort? Es cuando yo me siento bien en un lugar, todo está bien, ¿no? No tengo problemas, ¿no? Qué lindo, ¿no? Una especie de paraíso, ¿no? En la zona de confort, pero para avanzar hay que arriesgar, ¿no? Tienes que salir, por eso mucha gente te dice, sal de tu zona de confort, ¿no? ¿No? Sale ahí si quieres avanzar, pero eso te va a costar luchar, ¿no? ¿No? Esfuerzo. A la gente no le gusta el esfuerzo hoy día, ¿no? No, ahora yo lo quiero rápido, ya, dame, a ver, ¿puedo conseguirlo de qué manera? No, toda meta y logro tiene sus esfuerzos. Nadie te regala las cosas. Eso es lo que nos han estado predicando en la nación, ¿no? Se regalan títulos, se regalan cosas, se regalan puestos, ¿no? Se regala poder. Eso no hace nación, no hace pueblo. Y eso nos quita y nos despersonaliza. Pregunta, Israel también tenía eso, ¿no? Claro, con sus características, ¿no? Entonces, aquí encontramos las peregrinaciones, ¿no? De Israel. Aquí ese relato que dura 38 años. Mire ese libro, ¿no? Nos relata los 38 años que estuvieron en el desierto. Porque ellos llegaron, ¿no? Acá es verdad, llegaron a los 2 años, ¿ya? Y estaban listos para entrar. Pero hay un problema y no ingresan, pues, ¿no? O por los informes de los vigías, los vigilantes, los espías, ¿no? Solamente dos creo que fueron los que dieron informe positivo, ¿no? Que sí se podía. Pero por los otros 10 todo el mundo se amilanó, no quiso hacerlo, y eso les costó a ellos vagar 38 años en el desierto. Todos los que dudaron murieron, ¿no? Y solamente entraron quienes, Caleb y Josué, ¿no? Todos los que al final terminan entrando. Y toda la generación que pasa es la generación que había nacido en el desierto, que no habían conocido la esclavitud, pero que tampoco eran, pues, todavía, no habían gozado lo que era ser una nación. Estaban en esa propuesta, ¿no? En esa reacción. Y ellos son los que van a ingresar, ¿no?
Así que Números solo relata detalladamente la historia del primer año y la del último año. Son 38 años, sí, pero en el lapso solamente es el primer año y el último año que están en el desierto, ¿no? Los años intermedios, que fueron de apostasía, no aconteció nada de valor religioso permanente, o por lo menos dentro del relator o del relator, el que está narrando, no le dio importancia a los eventos que ocurrieron en esos 38 años, o no lo vio pertinente para el caso, así que no lo conocemos. Porque cuando hablamos entonces de que, que la peregrinación duró 38 años y que Números nos da, digamos, una mirada, ¿no? Cronológicamente, porque comienza de los 2 años primeros hasta los años últimos, pero los años siguientes de esos 38 años no se cuentan, ¿no? No hay ningún dato más allá de algunos detalles que posiblemente estén en el Éxodo, ¿no? O en el Levítico, ¿ya? Porque Números es otra cosa. Números va a contar la parte ya de antes de ir a Tierra de Canaán, ¿no? Bueno, por otro lado es una historia trágica de la falta de fe, ¿no? Falta de fe. Eso me hace acordar, había una canción antigua que se llamaba Poquita Fe. Ni siquiera poquita fe tenía, ¿no? Era falta de fe, ¿ya? Y habían quejas, murmuraciones, deslealtad, rebelión, y vaya marcando estas cosas, ¿ah? Porque la falta de fe va a mostrarse estas características, ¿no? La gente que no está practicando su fe o que va a estar bajando en esa dimensión espiritualmente, va a mostrarse quejosa. Nunca le va a gustar las cosas, siempre va a estar criticando, siempre las cosas las cree que están mal todo, ¿no? Eh, Siempre ve un lado negativo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe, ¿no? No quiero decir de los que seguramente ven los errores que hay en la iglesia, eso es otra cosa, pero no se están quejando, sino que quieren que cambie las cosas y sea mejor. Pero en este caso no, no están tratando de que las cosas sean mejor, sino se quejan por quejarse, ¿no? Y de eso a veces hay muchos también. Hay que, en todo caso, cuando encontramos gente así, hay que ayudarlas, ¿no? A que cambien eso, esa actitud, ¿no? Las murmuraciones también, eso, ¿por qué no, no? Tantas murmuraciones. Yo hasta ahora recuerdo una hermanita muy querida, muy antes estaba siempre en las oraciones, en todos los actos y las actividades de la iglesia, muy santas parecían, muy bien. Mira, pero sus hijos no querían saber nada del Señor, pero ella siempre preocupada por los jóvenes de la iglesia, que lo hacía muy bien. Y venía y decía, pastor, ¿sabe qué? Los jóvenes, cuando terminan la reunión de jóvenes el día sábado, se van en grupo, en pareja, se van a pasear, se van al parque, ¿no? A la plaza de armas, se van ahí, están caminando como las demás personas que van caminando, y no puede ser, no sé eso, ¿cómo es posible que los chicos estén así? Y ya estaba mirando siempre lo negativo, ¿no? Y yo le decía, ¿y sus hijos? Ah, bueno, ellos no son creyentes, pues. ¿Y dónde están? Ah, haciendo, están en el mundo. Pero vigilaba ella a los hermanos, a los jovencitos, y no estaba vigilando a sus hijos. Y a ellos les permitía todo porque fue el prurito de que no eran creyentes, ¿no? Pero no, estos chicos son creyentes, hay que cuidarlos, ¿no? No se vayan al mundo. Murmuración. Yo no le hacía caso, ¿no? Por ahí tanto me venía, dije, ya, voy a ir por ahí a una cierta hora, me aparezco por ahí a ver qué cosa para ir, y el muchacho estaba normal, pues, ¿no? No estaban haciendo nada malo, ¿no? Pero
para esta hermanita sí, lo que estaban haciendo era malo. ¿Verdad? Entonces la murmuración. ¿Y cuántas murmuraciones y chismes han habido en la iglesia? ¿Mm? ¿Conocen a algún murmurador, una murmuradora? De seguro que sí. Pero por otro lado, ¿cómo podemos hacer, pastores, los ministros, cuando hay una murmuración? ¿Se disciplina por murmuración? Casi la mayoría de pastores no hace eso. Pero sí deberíamos hacerlo. Deberíamos hacer, por lo menos, poner en observación a los hermanos o hermanas que están promoviendo este tipo de cosas, ¿no? Y por qué no, por reincidencia, pues disciplinarlos, ¿no? ¿No? Y hacer un tratamiento pastoral con ellos para quitarles esto que no es tan fácil, no es tan fácil. Miren, toda mi vida de pastor, nunca he visto que un pastor haya puesto la murmuración como un pendiente para trabajar en la iglesia. Solo encontré uno, que fue mi alumno, ¿no? En el seminario andino. Es el único que he visto que un día me planteó y me dijo, bueno, yo he puesto un código de referencias con respecto a conducta y todo eso, y estamos combatiendo la murmuración y el chisme de la iglesia, ¿no? Y los disciplinamos, pues. Ya ha puesto él, entonces, las formas de disciplina que correspondían para erradicar, ¿no?, ese mal dentro de la iglesia, que a veces es muy fuerte, como digo. No sé cómo será en ustedes, no sé la realidad, no, quizás estoy generalizando demasiado, ¿no? Pero no ocurre en todas las iglesias, pero sí ocurre en la mayoría, en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, como consecuencia, entonces, la deslealtad, ¿no? Que eso también es ser desleal, ¿no? Eh, por intereses nomás, ¿no? O la rebelión, ¿no? Rebelarte contra el ministerio, contra la obra. Como consecuencia, casi toda la generación que había presenciado las maravillas de la liberación de Egipto pereció en el desierto sin entrar a la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían estos defectos. Bueno, estos pecados no son defectos, no son pecados, ¿no? Hay que tener cuidado y llamar las cosas por su nombre. Y también, por supuesto, entender qué cosa es pecado, porque pecado algunos solamente piensan que falta, ¿no? A alguna norma o una ley de Dios. Sí, eso es también, pero no lo es todo, porque el pecado implica desobediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Es salirse de la voluntad de Dios, ¿no? Es mucho más que, entonces, el quebrantar uno u otro pecado por ahí, ¿no? Generalmente siempre eh, cuantificamos el asunto por la conducta de si haces o no haces, ¿no? Si te portas bien o no te portas bien, ¿no? Bueno, entonces, tres hombres fueron los que entraron, entonces, o que por lo menos perduraron hasta el final, ¿no? Moisés, Josué y Caleb, porque Moisés no entró, pues, ¿no? No entró a la tierra, ¿ya? Pero sí sobrevivieron hasta el fin del relato del libro, y dos de los tres, Josué y Caleb, entraron en Canaán. Mirando entonces en conjunto y atendiendo a las razones geográficas y cronológicas, Números adolece de falta de unidad en su composición, de hecho. ¿Por qué? Porque el relato, ¿no? Que mantiene la misma línea histórica del Éxodo, ¿no? Porque está bajo ese contexto, informa que los movimientos de Israel posteriores a su permanencia en el Sinaí hasta la llegada al Jordán, ¿no? Eso es lo que informa este libro, ¿no? ¿No? Los movimientos de Israel posteriores a su permanencia en el Sinaí hasta la llegada al Jordán. O sea, la parte final que estamos diciendo, ¿no? La parte final de toda la travesía, de toda la peregrinación.
Ahora vamos al bosquejo del libro. No sé si antes de eso hay una palabra, hay una pregunta o a un aporte que quieran hacer. Bueno, seguimos entonces adelante. ¿Está todo correcto entonces? ¿Está entendido? Vamos entonces. Bosquejo. El bosquejo es un relato de la segunda etapa del viaje de Israel desde Egipto a Canaán. Podemos hablar de una segunda etapa, pero no está contando todos los años que corresponden a esta etapa. ¿Lo hemos dicho? Son 38 años. La narrativa no cuenta todo, pero sí cuenta el comienzo y el final, ¿no? Entonces, aquí vemos en el capítulo, en la primera parte del bosquejo, dividido, ¿no? El capítulo 1 al 21, viaje desde Sinaí hasta Moab, ¿no? A- y ahí vamos a encontrar, ¿no? Están en Moab. Preparativos del censo, dedicación del altar, ¿no? Eso está en capítulo 1, versículo 1 al capítulo 10, versículo 10. Después está el pueblo del Sinaí a la frontera sur de Canaán. Eso se relata del capítulo 10, 11 al capítulo 12, 16. Después aparece la misión de los 12, ¿no? Que eran 12 de las tribus cabezas de las tribus que iban, o enviados, ¿no? ¿No? Eh, para conocer entonces el terreno, ¿no? Cómo están las cosas y informar al pueblo, ¿no? Pero hubo rebelión, ¿no? Y viene el castigo de Israel, ¿no? Esa rebelión los llevó, ya hemos dicho, 38 años en el desierto. ¿Mm? Capítulo 13, del 1 al 14, versículo 45. Entonces, aquí podemos tener una enseñanza sobre este aspecto, ¿no? La rebelión y el castigo de Israel, que fueron 38 años de pasar en el desierto. Cuando nosotros tenemos una decisión que no está bajo el propósito de Dios, puede ser que estemos deambulando años tras años tras años. No es la voluntad de Dios, pero por nuestro error, nuestra equivocación, nuestra rebelión, nuestro pecado, que vamos a andar, ¿no? Sin saber a dónde vamos. Y eso sí es de temor. Creo que nos ocurre a la mayoría. Muy pocos son los que encuentran realmente que en el propósito que hay que perseverar y las cosas te van a ir saliendo, ¿no? No todo no todo pues de viento en popa, ¿no? No todo pues facilito, ¿no? No, no estamos hablando de eso. Van a haber conflictos, van a haber circunstancias no muy buenas, pero al final te va a conseguir el propósito, ¿ya? Entonces aquí no es que Israel fuera el pueblo de Dios y Dios lo cuidaba y que nada le iba a pasar. Y claro, en el desierto pasaron muchas cosas. De Israel, pues, tuvo que aprender ahí, ¿no? Por medio de sus errores. Y Dios no los dejaba, ¿no? Pero Dios no evitó, a pesar de eso, los errores que cometía Israel, ¿no? Dios los guiaba. No les pasaba por alto tampoco sus errores, sus pecados. Sí, estos tenían sus consecuencias, ¿no? Como todo pecado tiene sus consecuencias también, ¿no? Bien, 38 años, mira, una gran consecuencia, ¿no? ¿Mm? Imagínate vivir tú, si tú sabes que ya estás puesto a la puerta, tu bendición, y de pronto porque tomaste el camino equivocado o porque cometiste un error o un pecado, te,
vas a pasar 38 años, ¿no? Y después de 38 años recién ahí, ¿no? Te evalúas también para ver si es posible que tú puedas ahora sí obtener aquello que Dios te ha prometido. No, no, al final te lo va a dar, pero te va a costar. ¿Mm? Va a costar. Hay vidas entonces que han tenido que pasar duras situaciones por años, cosas que no hubieran pasado si hubieran entrado dentro del propósito de Dios, dentro del camino, ¿no? Eso nos enseña esta lección de este libro, por lo menos, y a- como pueblo, por un lado, como iglesia, pero también de forma personal. El punto de esta primera parte está la rebelión de Cádiz Barnea, ¿no? La peregrinación y la nueva generación de los límites de Canaán, ¿no? Este es el capítulo 15, del 1 al 21:35, ¿no? Entonces, ahí estuvieron, esta parte de Cádiz Barnea es la clave, ¿no? Porque aquí te van a definir, ¿no? Ya están en los límites para entrar a Canaán. Pero, ¿qué pasa? La situación se voltea. Se volteó todo. Mira, porque era fácil, ya estaban ahí nomás para entrar. Pero ¿qué le costó? 38 años de vagar en el desierto, de volver de nuevo. Volver de nuevo. ¿Por qué? Porque tenían miedo. No, 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 esto no es para mí, esto no. No, pero ahí está, cara, ahí está la tierra, tómala. No, 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 no. Ahí vamos a morir. ¿Cómo pensaba la gente, no? Extrañaban Egipto porque ahí sí iban a vivir, tenían comida. Pero ahora que llegan a tierra de Canaán, no, ahí no, no, no podemos tomarlo. No vamos a morir si llegamos ahí, ¿no? Nos van a matar. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. ¿Eso es por qué? Porque también todavía añoraban Egipto. Si ellos no hubieran añorado Egipto y su mente hubiera estado en ese territorio de bendición, hermano, ni los 2 años que duró la peregrinación hasta el lugar de Cádiz Barnea y ya listo para entrar, eso hubiera sucedido. 2 años suficiente para eso. Y hasta menos posiblemente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué Pastor, podemos una decir de cosita, Israel? pastor, ¿Es un pueblo incrédulo o no era un pueblo incrédulo? ¿Qué ejemplo nos da, no? pastor, una Sí, pregunta. hermano. Sí. Podemos decir en el asunto de Dios, las faltas no prescriben, pastor. No, no. En las leyes humanas sí, ¿no? En las leyes humanas se pone ahí una ley, a veces, y uy, ahora que en Perú tenemos leyes a favor de ciertos grupos o personas, ¿no? ¿No? Y se te tergiversa. Y entonces, ya, quiero hacer una cosa, hago mi ley, ¿no? ¿Ya? Eh, y si me están persiguiendo, ya, no, pero tendré la ley para que no me persigan, ¿no? ¿Ya? Cometido delito, no importa, para librarme de ese asunto. Eso no está en la Biblia, no es así. Pero muchos piensan y muchos aplican eso cuando hablan de la gracia o del tiempo de la gracia, ¿no? Creen que el tiempo de la gracia es pasar por alto todo, ¿no? Dios te va a perdonar, no importa lo que haga, todo para lo pasa, no, no va a tener consecuencias. Falso, esa no es la idea, esa es una idea criolla, muy de la idiosincrasia de los países latinoamericanos, que algunos hasta le echan la culpa a España, ¿no? No, eso España lo trajo. No, no sé de dónde se metió en nuestra cultura, pero lo tenemos muy arraigado, ¿no? El Pastor, compadrazgo, pastor, una preguntita sí, acá. sí, Pastor, la familia de Core eran de la familia de Leví, ¿no? O sea, eran los que servían sí, 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 de la familia de Leví, es lo que estaban dentro, convivían y cada día estaban con Moisés. De ahí ujú, sale, pues, ¿no? La murmuración y el celo, ¿no? sí, sí. Siempre se lo va a existir en la hora.
Y la murmuración también. Pastor al que no murmuren, hermano, entonces no está haciendo ministerio. Siéntete gozoso de que te vas a preguntar entonces o preocupado. Uy, los hermanos no murmuran, o sea que no estoy haciendo bien. Dice, No, no es cuando la eso. fruta está madura, pastor, dice, como dice, espérate que te van a caer piedras. Ah, claro. Así es. Pero también hay que reconocer cuando nos equivocamos, Nos equivocamos. ¿no? Cuando erramos también o tomamos malas decisiones. ¿No? Eso hay que tener cuidado en el liderazgo, en el pastorado, ¿no? Porque son las vidas que al final han sido puestas en nuestras manos, ¿no? Y esa vida depende de nosotros. De esa vida está pendiente la vida o la muerte, ¿no? Y un líder puede conducir a un pueblo a la muerte o puede conducir a un pueblo a la vida. Eso es lo que estaba sucediendo. Moisés, Josué cumplieron su labor, aun cuando el pueblo no era pues perfecto, ¿no? Israel nunca fue perfecto, ¿ya? Pero así Dios operó y obró y trata de formar su pueblo, el pueblo de Dios. Aquí hay que hacer una diferencia, en este caso, ¿no? Israel era el pueblo de Dios, pero su comportamiento no era de pueblo de Dios. Tenía un comportamiento que no correspondía al nivel de un pueblo que se decía pueblo de Dios. Por eso que ahora también hay que tener ese cuidado. Hemos romantizado tanto a Israel que hablamos de Israel ahora como pueblo de Dios. Disculpen. Ay, no, hay que orar a Dios porque que Israel es el pueblo de Dios. Cuidado. El pueblo de Dios ahora está en la iglesia, o Dios ha formado la iglesia como pueblo de Dios. Israel tuvo su tiempo, pero complicó el propósito de Dios. Dios entonces nos dice, pues yo traigo otro pueblo para celar mi propio pueblo. Dice. Y entonces la mirada está en los gentiles. Y el mismo Pablo habla de eso, ¿no? Que de los dos pueblos hizo uno solo, judíos y gentiles. Ya no hay diferencia, ¿no? Que es judío, judío y acá los gentiles, ¿no? Ahora Dios opera sobre una misma esperanza y por un mismo propósito, tanto para Israel como para los gentiles. No hay entonces una diferencia. Entonces cuando hablamos del pueblo de Dios, ya no es Israel, pues, bajo esa mira. El pueblo de Dios somos los hijos de Dios que vivimos por la fe, ¿no es cierto? Pastor, ¿y dónde quedan entonces las promesas que han de cumplirse para Israel? Se cumplen, Pero hay para se cumplirse cumplen, todavía, hay algo. claro, Falta. se cumplen en Abraham y se cumplen para todos aquellos que están en la fe. Es decir, nosotros entramos al pan de Dios porque somos la Israel espiritual, Mm. ¿ya? Ese es el sentido. No es que Dios bendice a Israel por ser pueblo o por ser nación, sino porque ellos cumplieron el propósito de Dios. Si cumplen el propósito de Dios, claro, entonces entran también en esa promesa y la promesa se va a dar. Se da en Jesús. Esa es la promesa. ¿Se cuenta? Entonces, no es solo. Ahí hay un error cuando pensamos que la promesa es porque son nación. No. Dios formó la nación para traer al Mesías. Ellos rechazaron al Mesías, perdieron su lugar. ¿Mm? Entonces, ahora la pelota está en otro campo. ¿No es cierto? Y Dios sigue formando su pueblo. El pueblo de Dios nunca ha dejado de parar. El pueblo de Dios ahí está, ¿no? Entonces, ese pueblo de Dios es de judíos y gentiles. No hay diferencia, ¿no? Entonces, porque si fuera así del otro lado, entonces hay la tendencia a pensar que Israel es el pueblo de Dios.
pero también la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué? Hay dos pueblos, y Entonces no está mal, son dos pueblos, porque se escucha son mucho. uno solo. Sí, Está mal hablado, entonces esa frase, porque muchos se escucha y no tienen el- para poder entenderlo bien, porque claro. pueblo de Dios somos nosotros, pues, de la iglesia, ¿no? Que está entre los gentiles y los judíos, como dice Pablo, Ujú. pero se sigue todavía pensando que Israel es el pueblo de Dios. No, pues, no Es lo más, es. es una nación, lógicamente, ¿no? Es una Una nación nación. como otras naciones, ¿ya? Ya, pero ahí nació el propósito de Dios para ser pueblo. E Israel dejó de ser eso cuando no cumplió el propósito. Por eso que Dios dice, doy celo a mi pueblo y voy a formar otro pueblo, ¿ya? Nos dice Jesús que Dios puede levantar a hijos de Abraham hasta de las mismas piedras. Se refería a eso, ¿no? Entonces, no es por ser judío, que la salvación llega automáticamente, no es así. Hay una tendencia, ¿no? Muy judaizante que hace creer que porque eres judío ya tienes la salvación, No, no. ¿no? Yo conocí a un amigo que era judío, de origen cristiano también, pero él decía, no, nosotros los judíos todos somos salvos, todos somos salvos por ser judíos, pues, Por ser judío. por ser judío, por ser linaje. Pero no, ahí dice Abraham, no, no, el que eres linaje en eso no te hace nada ese, ¿no? No te hace nada, tiene que estar entroncado, ¿no? En el tronco, ¿no? En la raíz, ¿no? Que es Dios, ¿no? Y Jesús, hablando de eso, dijo, ¿no? Dice que el que no permanece en mí, ¿no? Como el Papa, ¿no? Permanece, ¿no? Tiene que permanecer en la vid, ¿no? Si no permanece, es desarraigado, dice, ¿no? Es muerto. Entonces tenemos que estar en la vid. Ese es el sentido para ser pueblo de Dios. Israel rechazó su Mesías, ¿no? Ahora, claro, algunos dicen, no, es que ellos todavía A los creen suyos en el vino, ¿no Mesías. pasa? ¿Ah? A los suyos vino, y los Exacto, suyos. no lo recibieron, ¿no? A ese suyo se está hablando los judíos. Pero por otro lado, está este hecho de que algunos creen que porque el judío todavía cree en el Mesías, porque sí, están esperando su Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías? ¿Un Mesías político? ¿Un Mesías triunfador? Para ellos es una vergüenza tener que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Porque Él murió en una cruz, en una indigna cruz. Ese no puede ser Mesías nuestro, dicen ellos. No puede ser. Y lo dicen así claramente, ¿no? ¿No? En fin, eso hay que aclarar y claro, hay que seguir orando por Israel, hay que seguir orando por Palestina, hay que estar orando por todos los acontecimientos mundiales, pero no sublimicemos ni espiritualicemos de tal manera que al final estamos ayudando a una visión judía, pues. Entonces, para salvarte tienes que hacerte judío ya, ¿no? Y cumplir con todo, ¿no? Es que hay Shabbat, que estar en el Sukkot, la fiesta del Yom Kippur y todo eso, ¿no? Hay mucha gente que celebra eso y cantar canciones, ¿no? Hebreas y cantos en hebreo y danzar y toda esa onda que se ha metido en algunas iglesias, ¿no? No, no, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y lo digo a pesar de que yo estudio el idioma hebreo y conozco muchas cosas de las costumbres hebreas y todo eso, pero no me convencieron para asumir, ¿no? Una postura con tendencia judaizante. No, eso no es así. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Sí. Casi le, casi le ¿Ah? convence, pastor, a judaizar, volver a los cimientos. No, no, yo sé, no, eso. Y yo he pasado por varias cosas, hermano. He pasado por varias, ahora ya estoy más tranquilo, pero he pasado por varias cosas y he probado de todo, en realidad. He probado de todo. Como dice Pablo a los Gálatas, ¿no? Empezaron por la Sí, gracia y acabaron esclavizándose otra vez. sí puede, ¿no?
pero en medio de todo la gracia, yo he sido y sigo siendo, ¿no? Mi visión Amén. es interdenominacional, ¿no? Y yo he estado en iglesias pentecostales, yo he estado en carismatismo, ¿no? Hasta un poco con los apóstoles también, porque trabajé en una iglesia apostólica, inclusive, ¿ya? Que no me convencía mucho, ¿no? Me pusieron de director también en el seminario, y pero ellos practicaban su ministerio quíntuple, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Eh, y bueno, hubo un tiempo ahí y me salí también, ¿no? He tenido esa inquietud cuando ya el tiempo, bueno, salgo, ¿no? ¿No? Ya. Y eh, ya Dios me lleva por otras partes. Entonces, eso ocurrió, ¿no? Pastor, ¿no es lo mismo decir interdenominacional a no denominacional? ¿Es lo mismo o no? No, no es lo mismo. Una cosa es no denominacionales que no quieren nada que ver con las denominaciones, ¿no? Independientes, ¿no? ¿No? Pero cuando hablamos de interdenominacionales, es decir, que te relacionas con todos, ¿no? Bautistas, metodistas, presbiterianos, calvinistas, anglicanos, luteranos, ¿no? Pentecostales, ¿no? Bueno, todos los que podamos tener alcance, ¿no? ¿No? ¿Has estado no he estado en movimientos ecuménicos, pero sí tengo amigos también ecuménicos, ¿no? Estudié inclusive en una institución ecuménica, evangélica, ¿no? Un tiempo también. Entonces conozco de varias facetas de eso, ¿no? Entonces, pero eso me ha ayudado a mí para mi tarea de enseñanza, ¿no? Del ministerio que estamos realizando también. Entonces, no tengo un sesgo específico, ¿no? Bien, aunque conozco de todos, ¿no? Claro, tengo mis puntos de vista, claro, muy claros, muy enfocados también. Y desde esa perspectiva, entonces ahí sí tengo que reconocer que desde el comienzo, ¿no? Siempre fui calvinista, ¿no? ¿No? Esa fue mi tendencia y eso es lo que se ha ido afirmando con el tiempo, ¿no? Eh, Ahora, no soy ultra calvinista ni metido de lleno y doctrinalmente cerrado, ¿no? Como he visto en muchos casos, ¿no? ¿No? O teológicamente que discute con los demás y que creen que todo, que solamente nosotros tenemos la razón. No, no vamos por ahí. No, ese no es el camino. Soy dialogante en ese aspecto, ¿no? No es que yo acepte todo, sino que dialogo, pero también tengo también mm, son las coincidencias, pero también la diferencia, ¿no? Y hay que tener también su distancia, ¿no? Muy bien. Es lo que me ocurrió creo que hace 2 años más o menos, ¿eh? Me pidieron, por ejemplo, participar en una conferencia, una mesa, donde creo que iba como presbiteriano, sí, como evangélico, en una conferencia en un seminario teológico católico, ¿ya? De una mesa ecuménica. Y en ese momento, había situaciones especiales que estaban ocurriendo en ese contexto, en el contexto, y yo no quise participar, no, dije no, se lo di a otro hermano, ¿no? Y hace un par de meses, quizás unos meses atrás, pero fue este año, entonces dentro de Sociedad Bíblica sí trabaja con todas las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces hay representantes también, ¿no? Está la hermana, la Soreliana, ¿no? Que es parte también, no sé si ahora, pero estuvo antes en el directorio. Y entonces he estado promoviendo unas conferencias, y es el director de Sociedad Bíblica, me llamó, y si estaba dispuesto, ¿viste? Para hacer la conferencia sobre Filemón, ¿no? Ah, yo dije, está bien, pero yo pensé que era de un trabajo que la misma sociedad bíblica era, no, era otro, de otra área, donde está dirigiendo esta religiosa que se llama Soreliana, ¿no? Y mi primera experiencia que tuve ahí, muy interesante, porque era pastor, pero que estaba hablando a mucha gente
más allá del mundo evangélico, ¿no? Y que básicamente la mayoría era católico. Y fue muy interesante tener esa experiencia con ellos y los puntos de vista que teníamos y específicamente era la palabra, ¿no? La palabra es la palabra finalmente. Eso fue lo que por lo menos ayudó y yo pude ver ese aspecto y un deseo, hermano, es algo que yo estoy viendo que estamos perdiendo nosotros. Un deseo por la verdad y por la palabra, ¿no? Y por un ánimo, había gente, gente ahí abocada a eso y con preguntas y dando gracias a Dios y todo eso. O sea, hay un despertar, hermano, en ese aspecto y a veces uno piensa, no, la Iglesia católica es de religiosa. Leen la Biblia también, mucho más que nosotros, ¿eh? Mucho más. Y eso hay que eh, nos duele y lo digo con vergüenza también en ese aspecto, ¿no? Fallamos, hermano. Los evangélicos fallamos muchas veces. Nos hemos sentado en nuestros laureles. Es necesario ahora, más bien, corregir eso y ir avanzando. Avanzar porque en términos bíblicos, en este momento la Iglesia Católica nos lleva la ventaja. Los mejores teólogos y biblistas están en ese sector ahora, ¿no? Nosotros necesitamos también este, teólogos y biblistas, ¿no? De calidad. Los hay, hermano. Sí tenemos, sino que no les hacemos caso. O las iglesias no les hacen caso, ¿no? Se invita a otras personas, pero no a estos que sí tienen palabra y tienen capacidad para formar. Si aprovecháramos eso, ¿no? Seríamos una iglesia, pero sólida, ¿no? Sólida, ¿no? Y no permitiríamos estas corrientes y estas ondas que vienen de tanto en tanto, ¿no? Que cambian y que nos hacen vivir de novedad en novedad. Yo estoy hablando en general, no estoy hablando solamente de la iglesia presbiteriana, ¿no? Sino en general, del movimiento evangélico, cómo está. A veces son oleadas que arrastra la iglesia, ¿no? Hacia ciertas cosas o ciertos avivamientos, entre comillas, ¿no? ¿No? De unciones por aquí, unciones por allá. Eso hay que tener cuidado. Creo que de ese no tenemos mucho en el mundo presbiteriano, porque sí se guarda eso. Pero sé que muchos seguramente han vivido estas cosas. Eso sí, ¿no? Pueden haber sido eso. Creo que, no sé, por acá alguien ha sido pentecostal o ha sido carismático. Hay eso, ¿no? Eh, Conocí por ejemplo un pastor que era de asamblea, creo que sin bote, no se buscó en un tiempo, hasta quería venir con su iglesia y todo, ¿no? Porque él encontró que estaba mal en las cosas y que había encontrado en el calvinismo y la reforma la forma correcta de interpretar las escrituras y la forma adecuada de llevar la palabra, ¿no? ¿No? Es solito, o sea, no lo buscamos, él mismo se había convencido de eso, pero eso le costaba en su iglesia, le costó y tuvo que salirse al final, ¿no? Pero es así, pues, o sea, las cosas, cuando uno va por ese lado del camino, pues va a encontrarse de algún modo, ¿no? No va a encontrar, a menos de que queramos seguir en el error, ¿no? ¿No? En fin, hay que recordar que nosotros, por otro lado, somos la iglesia, una iglesia histórica. Cristo es joven, pero el movimiento calvinista es histórico, ¿no? Y por ser histórico, es una iglesia que viene desde la Reforma, ¿ya? Que tiene esa, no sé si orgullo, pero ese arraigo, ¿no? Que está cimentado en la Reforma. Y esa también es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque las otras iglesias evangélicas casi no tienen ninguna, ni tienen la idea de qué cosa es el calvinismo ni la Reforma, no, no. A veces ni siquiera piensan que su línea viene desde allá, ¿no? ¿No? Porque si no hubiera habido Reforma, no hubiera iglesias evangélicas tampoco, ¿no? O no sé cómo serán las iglesias en todo caso, ¿no? Pero aún con Reforma necesitamos todavía
hacernos entender y hacerles ver de dónde vienen las raíces, ¿no? Ahora, la segunda parte acá, los acontecimientos de la llanura de Moab, capítulos 22 a 36. Aquí está la profecía de Balán, la famosa profecía, ¿no? Este es ¿cómo le podríamos llamar, no? Un mercenario, ¿no? No sé si podemos un mercenario, o quizás él era un profeta que profetizaba, pero por comprado, ¿no? Por contrato, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, muy bien, me pagas tanto y yo te profetizo, ¿no? ¿Ya? Esto parece a algunos ungidos que hay por ahí, o que aparecen en algunas televisoras evangélicas, ¿no? ¿No? Pidiendo dinero para que luego, entonces, ministre, ¿no? Eso, Balán era parecido a eso. Capítulo 22 1 al 24 25. Ujú. Luego tenemos la segunda, la B es Israel que se aparta de Dios, capítulo 25 1 al 15. ¿Ve? Ahí está un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Israel siempre apartándose de Dios. El censo del Ahora, pueblo, ese es el segundo censo, ¿no? Del capítulo 26, 1 al 62. ¿Sí, hermano? digo que empezó a adorar a Baal Peor, Ah, sí, claro, sí, al claro. ídolo. Sí, sí. Abominante, abominante. Vuelve Ujú. a lo atroz, a lo que Dios le había prohibido, pastor. Sí. Eso, claro, ese es el hecho que sucedió a Israel de una manera, ¿no? Se fue hasta los ídolos. Cuando dejas a Dios, entonces va a venir entonces aquello que adorabas en el pasado o que adoraba, o que se convierte en un ídolo, ¿no? Para, para ti o que va a reemplazar a Dios, ¿no? Pero fue atroz, Mm, pastor, pues, porque Dios sí, manda a Moisés a ahorcarlos a los príncipes. sí, sí, pues. Dice acá en el versículo 25, A ver, léalo. 25, 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Ujú. La Les va a ira dar de un Jehová. Sí, a ira, fíjate lo que a dice, la ira de airados. Jehová. Ujú. Eso es fuerte, ¿ah? Eso es fuerte. Yo siempre he dicho que la ira de Dios fue satisfecha en la cruz, ¿no? Hoy día Dios ya no está airado. Dios está más bien con su misericordia, ¿no? Aunque siempre estuvo la misericordia desde esa época, sino que el pueblo los llevó a tal límite que ya, pues, entonces, ¿qué quería? Simplemente la ira de Dios. ¿Puede la ira de Dios caer hoy día? Sí. Dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Así lo dicen Romanos, ¿no? Entonces, ese apartarse de Dios implica la ira de Dios. No tanto porque te has apartado, sino porque te has ido hacia todo lo contrario, ¿no? ¿Ya? A hacer las cosas contrarias a Dios y permitiéndote, ¿no? Eso es una situación que hay que tener cuidado, ¿no? No puede caer, hermano, somos débiles, somos seres humanos y puede suceder eso en nosotros, ¿ya? Y hay que ir corrigiéndonos o cambiando la ruta porque si no, las consecuencias pueden ser funestas, ¿no? Bueno, de Caleb y Josué que sobreviven y aquí aparece el sucesor de Moisés, ¿no? Josué, capítulo 26 61 en este caso ya hace 6, bueno, 61, sí, dice acá, al 27 23 acá hay un error, dice 17 27. 27. Ujú. Las ofrendas, luego, capítulo 28 1 al 30 16. Luego F, venganza contra Madián, capítulo 31 1 al 34. Las jornadas y repartición de Canaán a Israel, ya estaba, esto es cuando ya están en Canaán, ¿no? Y se van repartiendo las tierras, capítulo 33 1
al 36:13, ¿no? Bueno, esta referencia la he sacado del libro de Moisés Chávez, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros un claro esquema de todo lo que ocurrió y que nos da las pautas, ¿no?, de esta narrativa. Bien, ya tomando entonces las tierras de Canaán, ¿no? Bien, el libro contiene entonces una interpretación de la historia de los 40 años de peregrinación en el desierto por su autor. El periodo de la historia de Israel desde el segundo año antes del Éxodo hasta justo antes de la conquista de Canaán, ¿no? Entre el primero y el segundo censo del pueblo, ¿no? Ya hemos hecho la disposición de que están ya listos para entrar a Canaán y luego el retroceso y luego otra vez vuelve ya para la forma del final, ¿no? Ya esta vez definitiva de esta la tierra de Canaán, ¿no? Eso es lo que cuenta este libro de Números. Muy bien, vamos a ir a un descanso. A ver, no sé si alguien quiere compartir algo más acerca de esta parte que estamos terminando o lo cerramos. ¿Sí? Bien, Javier, Solo, sí, Julio, a ver, sí. no manches. Solo una duda nada más. Hace un momento, usted comentaba que cada libro tiene su propia característica, ¿no? O su propia, Sí, le llamó, pero es una, es carácter. carácter, ¿no? Carácter, ok. Ujú. Le iba a decir, bueno, dado que creemos nosotros que fue solo de un mismo autor, eh, ¿puede este mismo autor haber copiado o haber producido cada libro con un carácter diferente? Claro que sí. Es como los hijos, ¿no? Un libro no es igual a otro libro, así sea el mismo autor. ¿Por qué? Porque el autor va a tomar temáticas diferentes, ¿no? En todo caso, o sea, el carácter, pero Tiene que ver con la temática, sí, entendido con la intención, exacto. La con el objetivo, intención y el tema que va a describir, ¿no? no como una cualidad, sino con el objetivo al que quiere mostrar, ¿no? Exacto, sí, sí, así es, exacto. Ah, ya. Esa Ya, era mi ya. duda. Y sobre todo, pensar también en esto, ¿no? Estoy pensando en lo que escritores, ¿no? Y yo escuché una vez de un escritor que decía así, que sus libros son sus hijos, ¿no? Entonces, y ya sabemos que los hijos no nos salen iguales todos, ¿no? ¿Mm? El que diga que mis hijos son iguales todos está mintiendo, porque va a haber ciertas diferencias entre uno y otro, y eso es lo que los distingue de uno de otro. No estoy hablando de que uno es mejor, otro es peor, no, sino que las características que cada uno tiene, que los distingue y lo hace diferente, aunque son hermanos, aunque tienen la misma sangre, y corresponden y tienen a un mismo padre. ¿Te das cuenta? Entonces, un autor puede tener muchos libros, muchas temáticas, ¿ya? Pero no por eso todos los libros van a decir lo mismo o van a tener la misma característica. Cada una tiene su característica particular. Este de números, por ejemplo, es fascinante porque te cuenta cosas que no cuenta el otro. No lo cuenta Levítico ni lo cuenta el Éxodo, ¿ya? Es otro enfoque, ¿ya? Otro aspecto, ¿no? En la narrativa, pero que es necesario y que también digamos, nos hace mirar el panorama de mejor manera, porque está dentro del contexto de Éxodo y de Levítico, ¿no? Número no nos está contando otra cosa, sino que esa etapa, ¿ya?, que cuenta Levítico y que cuenta el Éxodo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero cada uno teniendo su lugar y su diferencia. Eso vale, eso vale. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, creo que vamos al descanso, ¿ya? Y regresamos dentro de unos 20 minutos, dentro de 15 minutos, ¿ya? Gracias.